Hola familia, hoy día lunes 4 de enero. Vamos a continuar con el tema de la ley. La ley dada por Dios a Moisés tenía un propósito claro y definido. Dios no dio la ley para que ésta se cumpla o guardara, pues el ser humano es incapaz de satisfacer los requerimientos divinos. Si Dios sabía que el ser humano no iba a poder cumplirla, ¿por qué entonces dio la ley? El propósito de la ley era señalar hacia Jesús. El objetivo de la ley o los 10 mandamientos eran mostrarle al ser humano en primer lugar lo que Dios consideraba pecado y en segundo lugar llevarle al punto de darse cuenta de que de ninguna manera puede cumplir con los requisitos divinos. Cuando el ser humano llega al punto de darse cuenta que no puede y que necesita una solución, Dios le muestra un plan de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es la solución para el problema del pecado. La ley fue dada al pueblo de Israel. En Romanos capítulo 3 versículo 31 dice, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Este versículo, observado desde la perspectiva correcta, confirma el verdadero objetivo de la ley, la cual fue dada por Dios para llevar al ser humano a la fe de Cristo. La ley fue dada al pueblo de Israel para que ellos fueran guiados hacia el Mesías y para que cuando Él llegara a la tierra, ellos se dieran cuenta que la misión de la misma ya había acabado. En Gálatas capítulo 3 versículo 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevar a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Ahora, Pablo habla aquí en primera persona y a la vez en plural, o sea, de nosotros. Y con eso se está refiriendo concretamente a los judíos, entre los cuales él también se encontraba. La validez de la ley caducó con la llegada de Cristo a la tierra. Su objetivo o propósito era señalar hacia Jesús. La Iglesia tuvo su origen directamente bajo la fe, sin la intervención de la ley. La Iglesia de Cristo no existía como tal durante el tiempo de la ley. Ella tenía su origen luego de la muerte y resurrección de Cristo, y más precisamente el día de Pentecostés, cuando comienza oficialmente la dispensación de la gracia. Hasta ese momento, Dios trata con el ser humano por medio del pueblo de Israel. Hoy en día nos encontramos bajo la dispensación de la gracia o de la fe, y no bajo la dispensación de la ley o de los 10 mandamientos. Esa ley nunca fue dada a la Iglesia de Cristo. Lamentablemente, en la actualidad, hay muchos que hablan a la Iglesia haciendo hincapié de los 10 mandamientos. Esto se debe a que ellos confunden y mezclan los dos pactos. Los 10 mandamientos nunca estuvieron dirigidos a los gentiles, los cuales son todos aquellos que no son judíos. La ley de Moisés o los 10 mandamientos fueron dados exclusivamente a los judíos y nunca a la Iglesia de Cristo. La Iglesia nace directamente bajo el tiempo de la fe. Cuando digo que la ley no tiene vigencia sobre nosotros los creyentes, de ninguna manera me estoy refiriendo a las leyes civiles establecidas por un gobierno, las cuales sirven de protección para toda la comunidad. Este tipo de leyes son sumamente necesarias para la sociedad en la cual vivimos. Todas las leyes o reglas que establece el gobierno de nuestro país deben de ser acatadas y cumplidas. Cuando digo que la ley no tiene vigencia sobre nosotros, me estoy refiriendo concretamente a la ley de Moisés y al legalismo religioso basado en ella. La Iglesia de Cristo tuvo su origen bajo la fe y por lo tanto no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Bendiciones familia, de Dios es fiel, que tengas un gran día y mañana seguiremos hablando del mismo tema.